momentito. Listo, ya cargo. Hoy día es un tema bastante interesante porque vamos a ver la frecuencia de esta enfermedad que muchos diremos, bueno, es algo normal, ¿no? Que hayan personas que tengan hipertensión, ¿no? Hoy día vamos a ver que en realidad es mucho más usual en esta población, en el adulto mayor, de lo que uno cree. Es por eso que el tema se titula Hipertensión en el adulto mayor. Para quienes quizás recién se están incorporando, muy buenas noches. Soy Anela Morales, especialista en nutrición y dietética, y veremos hipertensión en el adulto mayor. Iniciaremos un poquito con una definición breve acerca de lo que es el tema, la prevalencia que hay en el Perú. Eso sí, les invito a que si nos están viendo de algún otro país o algo, sería muy interesante que también lo busquen, ¿no? Que busquen por medio de en internet, si es que les sale, ¿no? La prevalencia en otros países, si es que nos están viendo de otro país, y lo pueden colocar en el chat a modo de un poquito como que comparar, ¿no? Y que quizás los niveles son similares en el adulto mayor. Y se puede ver principalmente porque en Latinoamérica tenemos hábitos alimentarios bastante similares, ¿no? Entonces, podría ser muy interesante también ello. Vamos a ver las causas y consecuencias de la enfermedad. No es, como he repetido en otras patologías, e igual en la de aquí, no es simplemente un diagnóstico, no es que, bueno, le diagnosticaron a mi abuelo o a mi paciente o a mi conocido, a mi familiar, hipertensión. Y ya, solamente tiene que tomar las pastillas y ya está. No, en realidad se tiene que tomar bastante conciencia acerca de esta enfermedad, y es por eso que el día de hoy vamos a ver las causas y también las consecuencias de ello. Veremos la prevención y tratamiento nutricional, recordándoles que son más que nada recomendaciones, como se coloca en la parte de aquí, debido a que el tratamiento es distinto en todos los pacientes. Si bien es cierto, OMS nos da ciertas recomendaciones principales, tanto OMS como también en MINSA, el Ministerio de Salud aquí en Perú, cabe resaltar de que cada de las recomendaciones, en realidad, cuando son, mientras más específicas son, es porque es necesariamente dadas por un nutricionista que está viendo el caso detenidamente, ¿no? Lo que se brinda aquí son recomendaciones generales acerca de lo que es el consumo de sal, acerca de prevalecer algunos alimentos, de evitar otros. Entonces, todo ello son recomendaciones generales, ¿no? Las que son más específicas ya se brindan en una misma consulta nutricional, nutricionista-paciente o nutricionista-paciente, y también el acompañante, ¿no? Que recordemos que muchas veces los adultos mayores están al cuidado de nosotros, sus familiares o amigos o conocidos. Entonces, es muy importante asistir, ¿no? En el caso de que tengamos algún familiar o conocido con hipertensión, recomendarle ir al nutricionista y al médico también para que pueda hacerse sus chequeos. Vamos a tener ya nuestra ronda de preguntas y conclusiones al finalizar, ¿no? Cosa de que así se puede tomar, se puede llevar los temas con un poquito de más de secuencialidad. Y para finalizar vamos a tener voy a mostrar acerca de la bibliografía, que fue bastante extensa en el tema del día de hoy, permítame decirles, porque había una variedad bastante agradable de artículos, de diferentes documentos en los cuales se hablaban acerca de esta enfermedad, y es por ello que con respecto a eso se hizo el material del día de hoy, ¿no? Vamos a iniciar con ya nuestra penúltima actividad. Ya estamos próximos a culminar el curso de lo que viene a ser alimentación y nutrición en el adulto mayor. Voy a compartirles esta pregunta. Me comentaron que ustedes preferían que se brinden estas preguntas, ¿no? Que sea comparado con cuando hacíamos los jueguitos antes. Muy buenas noches, más bien. Estoy viendo aquí el chat que han estado saludando. Muy buenas noches con todos. Este es el enlace para que podamos ingresar al Menti, o también se puede responder mediante el chat de la videoconferencia, no se preocupen. Voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartir. Vamos a poner presentar. Listo. Ahora voy a pasar a compartir la pantalla del Menti para que podamos ver la pregunta del día de hoy. ¿Sí? La pregunta propuesta. Vamos a ver, estas son las formas de poder ingresar: por el enlace, por menti.com y poniendo ese código, por el QR, ¿no? Lo ponemos acá con el celular. Hay muchas formas de entrar a la actividad, entonces les invito a participar de esta manera. La pregunta es, ¿qué alimentos tienen elevado contenido de sodio? Quiero saber, que descubramos juntos más o menos cuáles son los alimentos que tienen elevado contenido de sodio. Si es que por ahí ya tenemos un poquito de información, no sé, por ahí habremos visto los octógonos, que es un tema muy interesante que vamos a ver ya en nuestra última clase acerca del etiquetado nutricional, acerca de las pautas que tiene que tener, que al menos la normativa actual aquí en Perú nombra.
acerca de quizás ciertas limitaciones, inclusive de este etiquetado nutricional, ¿no? Que vamos a ver quizás alguna comparación por ahí de con otro país o a nivel así latinoamericano, ¿no? Entonces va a ser un tema también bastante interesante, el de ya nuestra última clase que viene a ser el día sábado. El sábado ya tenemos nuestra última clase. Entonces, la pregunta es, ¿qué alimentos tienen elevado contenido de sodio? Por ahí leo embutidos y comida chatarra. Muy bien, muchas gracias. En efecto, sí, tienen una cantidad considerable de sodio, que inclusive podemos ver en la misma etiqueta o en el mismo empaque que sale este octógono que dice alto en sodio. Ahora, el detalle es, ¿le hacemos caso? Al ver el octógono nos motiva a ya no consumirlo o a ver otra opción más saludable. También hay la duda, ¿no? Porque a veces se cumple con la normativa de poner alto en sodio, alto en grasas saturadas, alto en grasas trans, alto en azúcar, pero haremos caso cuando vemos esta advertencia y diremos, mejor, este alimento no es imprescindible, voy a optar por uno más saludable, uno más natural. ¿Será que le hacemos caso? ¿No le hacemos caso? Eso también lo vamos a ver en la siguiente clase. Me ponen por aquí por el menti. Vamos a ver, sal, embutidos, comida chatarra. Muy bien, muchas gracias. Me colocan, no, a veces no hacemos caso, exacto. Y justo me respondieron la pregunta al toque, ¿no? Sí, en realidad muchas veces vemos, pero también por lo mismo de que es un alimento conocido, que solemos consumirlo, a veces ya optamos por no quitarlo de la dieta, cuando quizás no es quitarlo al 100%, pero quizás disminuir un poquito el consumo. Ahora, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? Eso también es otra preguntita, ¿no? Que por ahí dejo al aire, ¿no? Me ponen por aquí por el menti, mantequilla, mayonesa, mostaza. Muy bien, de hecho, muchas de esas cremas tienen elevado contenido de sodio y también elevado contenido de grasas. Entonces, pero a pesar de que tengan ese octógono, nosotros dejamos de echarle esas cremas a nuestras comidas. Ahí también un poquito la duda, ¿no? La autoevaluación. ¿Qué tanto hago caso a esas advertencias que el Estado ya lo puso como normativa y que las empresas están sujetas a cumplirlo? Porque inclusive si es que no cumplían la normativa se le imponía una cierta cantidad de multas según UIT. La UIT creo que está en 4.095 o ya subió a 5.000 y algo, me parece. A ver, una UIT. A ver, ¿qué tanto? Una UIT está 5.150 y a las empresas que no cumplían con esta normativa que justo vamos a ver en la siguiente clase, acerca de estas advertencias, de estos octógonos, se les imponía varias UITs. Entonces, es un castigo bastante fuerte que se tomó más que nada en pro de la salud de nosotros, que son los consumidores, los compradores de estos artículos, pero haremos caso a estas advertencias, es ahí también otra duda. Me dan ganas de comerlas. Sí, porque sabemos cómo son los sabores, nos agrada, nos gusta ponerlo en las comidas, incluirlo en nuestra dieta, entonces también por ahí el detalle está en que son bastante agradables. Eso debido a que un poquito de lo que vimos en la primera clase, nos repasando un poquito, en lo que espero a que por ahí sus compañeritos van colocando sus respuestas. Algo que hablamos en la primera clase es que las grasas o lípidos tienen esa propiedad de que nos dan un sabor muy agradable a la comida. Por ejemplo, no está bien, pero en muchos casos el chicharrón o algún otro tipo de cárnico lo suelen freír no con aceite vegetal, sino lo suelen freír con manteca o con la misma grasa de lo que viene a ser este cárnico. Bueno, en casa también a veces para la carapulcra, ese tipo de preparaciones que llevan un cárnico así, y para darle más sabor a la comida se usa esta grasa porque le da más sabor, hace que sea más apetitoso, pero es saludable. Hablamos un poquito, recuerdo de esa clase acerca de las grasas trans, que es cuando ya la grasa se somete a tanto calor que se va desnaturalizando, se va deformando al punto en el cual se lleva a esta grasa trans, que viene a ser muy peligrosa para la salud, ya que tiene mayor probabilidad de, como se diría coloquialmente, tapar, entre comillas, las arterias, ¿no? Forman estas placas ateromatosas en las arterias, en las venas, que no permiten el paso normal de la sangre, ¿no? Aquí tenemos un vaso sanguíneo y acá se coloca lo que viene a ser esta placa ateromatosa, que está conformada más que nada por grasa. Se coloca aquí y no permite que la sangre pase con normalidad. Aumenta la presión arterial, que eso también causa hipertensión arterial, también hay otras patologías concomitantes que se pueden dar a cabo. Y es por eso lo peligrosos que son las grasas trans y es por ello que
por ejemplo, se usaba bastante las grasas hidrogenadas, me parece que sí era el nombre, y que se ha prohibido ello, debido a que tenía un efecto muy similar a lo que eran las grasas trans. Y ahora se está tratando, bueno, está bastante lejos de promulgarse, el que ya ciertos alimentos ya no tengan que contener ese tipo de grasas trans, que sean reemplazadas por otro tipo de grasa. Mejor que tenga grasa saturada a que tenga grasa trans, debido a que la grasa trans es mucho más peligrosa. La grasa saturada, ojo, no es que sea buena. Igual tenemos que tener cuidado, ¿no? Es la grasa saturada, la encontramos por lo general en carnes rojas. Por ello es que OMS no menciona que no se coman, porque si no ni siquiera se venderían, pero que sí se evite el consumo excesivo, ¿no? Se puede consumir la carne de res una vez a la semana, 2 veces cada semana, ¿no? Tratar de que no sea tan frecuente debido al contenido de grasa saturada que tiene, ¿no? Que es propio del origen animal de estos alimentos. Vamos a ir leyendo acerca de las opiniones. Me colocan productos enlatados. Sí, muy bien. Hay muchos productos enlatados que cuando vemos la cantidad de sodio tiene una cantidad considerable. Las sopas instantáneas, muy bien. Inclusive creo que hay una marca, no voy a decir la marca, que ha sacado una versión donde supuestamente disminuyen un poquito la cantidad de sodio. La quise comparar, como buena nutricionista que va a hacer sus compras en el supermercado, quise comparar esa versión light, pero no llegaba al supermercado al que fui. Igual voy a seguir buscando y cosas que inclusive también me gustan. La realidad es algo interesante, y no solamente como nutricionista, sino también como consumidora, ¿no? Trato de comparar las etiquetas y de ver cuál es mejor, ¿no? En cierta forma. Y eso también vamos a ver en la siguiente y ya nuestra última clase, ¿no? Un tema muy interesante. El etiquetado que a veces ni siquiera lo vemos, a veces ya sabemos qué producto coger y directamente a la canasta o al carrito del mercado. Ya ni siquiera leemos nada, entonces sí, en la siguiente clase espero realmente motivarlos a que poco a poco tengamos esa curiosidad de ver qué es lo que estamos consumiendo y qué tan saludable o no es lo que consumimos, ¿no? Vamos a ver, no al contrario, más dan ganas de comerlo. Sí, en realidad las cremas, por lo mismo de que tienen una cantidad considerable de grasa, porque se usa bastante aceite para poder elaborarlas, por eso la consistencia esa cremosa que tiene. Eh, Provoca en realidad comerlos más debido a que la grasa tiene esa propiedad de tener mayor sabor. Las papas fritas que nosotros compramos en las comidas rápidas se nos hacen más apetitosas que las que hacemos en casa. ¿Por qué? Porque se solía mencionar que se usaba grasa de forma animal para poder hacer ese tipo de papas fritas. Ahora están tratando de como que ya disminuir un poquito, de hacer algunos cambios, pero hacen todo lo posible para que siga teniendo ese sabor característico de esas papas de cadenas de comida rápida, que no voy a decir nombres, pero ya nos estamos imaginando cuáles, ¿no? Alimentos procesados, aceitunas, cecinas, salchichas, sí. Inclusive las salchichas las podríamos agrupar dentro de los embutidos, ¿no? Claro, un ejemplo, la salchicha, el hot dog, el chorizo, ¿no? Ese tipo de alimentos. Las aceitunas también, inclusive cuando son personas con hipertensión, a veces se reduce un poco el consumo. A veces depende, claro está, de la gravedad de la presión arterial del paciente cuando está muy elevada. Y también depende según si los otros hábitos alimentarios los han mejorado, ya como que poco a poco podemos ir incluyendo, pero poco. O sea, eso que no sea un consumo diario, sino esporádico. Debido a que la salmuera, que es en donde tienen las aceitunas, tiene una cantidad considerable de sodio para que no se malogren, para que mantengan su sabor. Entonces son bastante saladas. Y también tenemos que tener mucho cuidado con ello. Como les comento, todo depende de la gravedad del caso del paciente. Y con respecto a ello, ya el nutricionista se encarga de brindarle la dieta, de brindarle qué alimentos debería evitar, qué alimentos puede consumir con precaución y qué alimentos puede consumir con normalidad, ¿no? Que inclusive debe aumentar el consumo. Entonces, todo ello sí se ve en el consultorio, ya cara a cara, ¿no? Paciente con un nutricionista y se llega a todo ello. Embutidos, aceitunas, patatas procesadas y sopas instantáneas. Muy bien, así es, hay patatas procesadas. Creo que me parece que se referirá a las papas fritas de los, este, de los patios de comida, ¿no? Que son bastante, por lo general la mayor parte son con la misma forma, ¿no? Si es que nos damos un poquito de cuenta, todas son delgaditas, todas son chiquitas y provocan agrandar el combo, por lo general. Sopas instantáneas, justo lo que mencionábamos antes, que vamos a ver inclusive en la siguiente clase, veremos etiquetado nutricional, así que un tema bastante interesante donde voy a hacer lo posible por ahí de sacarles ejemplos y colocarlos en la diapositiva para que podamos observar un poquito, ¿no? Acerca de este etiquetado nutricional que a veces no lo vemos, pero ahí está.
Y es cuestión de nosotros como consumidores responsables y críticos ver la calidad de estos productos. No es saludable, claro, no, no son saludables, de hecho, ¿no? ¿Cómo nos afecta el sodio a partir de qué cantidad? Vamos a ver justo eso en el desarrollo de la clase. No se estima acerca de a partir de qué cantidad se podría decir que es dañino, porque en realidad el daño que produce el excesivo consumo de sodio se ve de a poco. Y es por eso que la hipertensión es una enfermedad muy silenciosa, que hay personas que no se dan cuenta que tienen hipertensión, que a veces dicen, no, de seguro por el calor me duele la cabeza, o me paré muy rápido y siento estos mareos, o a veces siento que me tinca un poquito el ojo, ¿no? Que a veces sentimos ahí que se mueve un poco el ojo, pero dicen, no, es que estoy un poco estresado o estresada y lo normalizan. A veces normalizamos los síntomas y eso tampoco está bien. Y lo sé también por un caso muy cercano. Un familiar fue a hacerse un chequeo solamente porque tenía un chequeo así rutinario de su trabajo. Y cuando fue, la presión arterial estaba en 180 sobre 90 o sobre 100. Y recuerdo que mi familiar estaba tranquilo, no, no tenía ni un síntoma, decía, no, bueno, vine un poco rápido, ¿no? Porque se me hacía tarde, pero no, no me siento mal. Y ahí se dio cuenta y ahí lo diagnosticaron que tenía hipertensión. Luego fue al seguro y ahí ya dieron el diagnóstico y ya comenzaron con el tratamiento farmacológico. Pero es una enfermedad muy silenciosa y es por eso lo peligroso que viene a ser esta enfermedad. Imagínense, si es que en un adulto, pues estoy hablando de un adulto joven, imagínense lo que puede causar en un adulto mayor. Eso es lo que vamos a ver también el día de hoy. No necesariamente debido a las comidas. Justo vamos a ver que hay otras causas que pueden desencadenar a largo plazo esta enfermedad, ¿no? Como comento, no es una enfermedad aguda que viene de un momento a otro. Es una enfermedad que ya con el paso de los años se va dando. Mientras que no cambiamos los hábitos alimentarios, mientras no tomemos conciencia, mientras ni siquiera nos hagamos estos chequeos que se recomiendan de forma al menos anual para poder ver qué tal estamos, ahí es cuando se va dando, ¿no? Puede ser por los hábitos alimentarios, que es lo que justo estamos tratando en la pregunta, como también se puede dar por otros factores que vamos a ver durante la clase. Bueno, en el caso de que hablemos de personas sanas, un pan con aceituna se podría considerar como unas 4 aceitunas, 4 unidades de aceituna que no tengan pepa. Se consideraría que es una cantidad normal, decente, si se siente el sabor de la aceituna sin llegar a que sea un exceso, se suele considerar 4 a 5 aceitunas, dependiendo de los tamaños de la aceituna. Es una cantidad considerable, es una cantidad normal, pero estoy hablando de un paciente sano. En un paciente con hipertensión depende mucho de la gravedad, del tratamiento farmacológico que se le esté brindando, de si es que tiene alguna otra patología, porque si es que estamos hablando que el paciente no solo tiene hipertensión, sino que en realidad esta hipertensión deriva de otra enfermedad, como por ejemplo las dislipidemias, que también son un factor. Ahí quizás sí se estaría limitando bastante el consumo de lo que viene a ser las aceitunas, ¿no? Todo depende mucho de la gravedad del caso del paciente, ¿no? Y eso sí se ve en una consulta nutricional. Vamos a leer acerca de las opiniones por aquí que me han colocado: comida chatarra, pizza, mayonesa, papas Lay's, bueno, sin decir la marca, ¿no? Las papas así, los snacks, ¿no? Los snacks que tenemos, las papas de las diferentes marcas. Tenemos piqueos, si es que hablamos de marca, también hablamos de los Doritos, ¿no? Que si vemos, todos tienen el octógono de alto en sodio. De alto en grasas saturadas, me parece que también. Últimamente también cuando fui al supermercado, también veía que tenía mínimo 2 octógonos esos snacks. Los embutidos, que me parece que sí la mayor parte tienen estos octógonos de grasas saturadas y de sodio. Y me mencionan mantequilla, cecina, aceituna. La cecina es una carne seca que debido a que es como si fuera una especie de se podría decir carne deshidratada, por lo mismo que el procedimiento es supuestamente de secarlo, ¿no? A modo de que así quede ese tipo de consistencia que tiene la cecina. Y es como si es que hablásemos de una uva comparado con una pasa. A la uva lo que se le hace se deja secar hasta el punto en el cual queda pasa. Es decir, ya la cantidad de agua que tenía esa uva disminuye al máximo. Y entonces solamente nos queda técnicamente azúcar, ¿no? Lo que es la fructosa de esa uva que ahora es pasa, en mayores cantidades. Y es por eso que en pacientes diabéticos se trata de evitar este tipo de frutas desecadas debido al alto contenido de azúcar que tienen.
Lo mismo pasa con los cárnicos. Cuando se hace esta carne que se seca por diferentes procesos, ya sea al natural o ya sea mediante ciertos procesos en las industrias, se vuelve cecina al momento en el cual se seca y se extrae la mayor cantidad de agua de su composición. Así es que, vamos a ver. Vamos a ver, no recuerdo si es que está en la tabla de composición de alimentos, está la cecina, me parece que sí. A ver, voy a buscarlo en un momento. Me parece que todavía no. No, me parece que no está. A ver. Pulpa seca, carnero, no. No estoy segura si es que es también chalona. A ver, de términos y a veces. La chalona se hace con ya, no, la chalona es diferente. Me parece de que no está, pero se habla en teoría de que la carne siempre tiene un cierto porcentaje de agua, ¿no? Hablando de una carne así usual, ¿no? Pongamos pollo. El pollo en la tabla de composición de alimentos, la carne pulpa, o sea, estamos hablando que no tiene hueso, la cantidad de agua que tiene es 74.5 gramos. Pero si estamos hablando de una carne seca, acá hay varios tipos de carne seca. Por ejemplo, acá estaba viendo ya la carnero, carne seca. La cantidad de agua que tiene es de 20 gramos. Entonces, se le extrae la mayor cantidad de agua posible para que tenga esa contextura seca. Y no solamente se concentra la cantidad de los otros nutrientes, sino también se concentra la cantidad de sodio. Al igual que el azúcar en la uva, se concentra mayor cantidad de sodio en esta carne seca, ¿no? Que aquí le solemos llamar cecina, también charqui, ¿no? Entre otros tipos de carnes secas. Entonces, es por ello que tienen mayor contenido de sodio, más que nada porque se le está sustrayendo la cantidad de agua que solía tener. Entonces así aumenta la concentración de sodio. Bien, muchas gracias más bien a cada uno de ustedes por cecina, carne de cerdo. Sí, estaba buscando, pero no, no sale aquí en la tabla de composición de alimentos. Ojalá que poco a poco vayan haciendo también estas modificaciones, ¿no? Carne sin hueso. Carne pulpa, no, acá no colocan. Estoy buscando en cada uno de los estos de cerdo, pero no sale. Ojalá que también aumenten, ¿no? Porque igual también la cecina puede ser un consumo bastante frecuente en ciertas poblaciones. En mi caso no, porque es difícil conseguirla, pero hay otras poblaciones que sí lo consumen con mayor frecuencia. Entonces sí estaría bueno que lo consideren en una próxima actualización de esta tabla peruana de composición de alimentos, ¿no? Ahora me colocan la comida china, atún envasado y algunas golosinas, ¿no? Por ahí ya vemos los chisitos, las papitas light, sí, tienen, la mayor parte de ellos tiene estos octógonos de elevado contenido de sodio, ¿no? Cecina, carne de cerdo, sí, estoy buscándolo, pero no sale en la tabla de composición, pero más o menos para explicarles el por qué la cecina también se podría considerar que tiene elevado contenido de sodio, es ello, ¿no? El alimento está tal cual, ¿no? La carne de cerdo, y esta luego es disecada, es decir, pierde la mayor cantidad de agua y con ello aumenta la concentración de sodio. Haciendo la misma comparación de la uva, que al momento de secarla para que pase a ser una pasa, se le quita la mayor cantidad de agua. Entonces es por ello que la uva está toda así arrugada y ya se le considera como una pasa. Entonces, es por ello que también tendría cantidades considerables de sodio. Bien, muchas gracias a todos y cada uno de los que han dejado ahí sus comentarios, tanto en lo que viene a ser la plataforma del Menti, como también en el chat. He hecho lo posible para leer todos sus comentarios. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Vamos entonces a continuar con la clase del día de hoy. Es un tema muy interesante, por lo que veo les ha llamado bastante la atención y les agradezco bastante. Entonces, ya dimos esta actividad para quienes recién se están incorporando. No se preocupen que estábamos finalizando esta actividad de la pregunta lanzada al aire para que ustedes puedan dar sus opiniones. Ahora, ¿qué es la hipertensión arterial? Acorde a OMS, es cuando los vasos sanguíneos tienen una presión elevada constante. ¿Por qué dice constante? Puesto que hay ciertos alimentos, ciertas sustancias y ciertas sustancias nocivas que hacen que la presión arterial aumente. Es más, ciertas situaciones de estrés
hacen que se secrete mayor cantidad de adrenalina en el organismo. Y la adrenalina tiene diferentes funciones en el cuerpo, es decir, afecta a diferentes órganos. Uno de ellos es que aumenta lo que viene a ser la presión arterial, debido a que así aumenta también la circulación en todo el cuerpo, para que el cuerpo esté preparado para la huida, para el momento de confrontar o de atacar a lo que esté brindándonos esta adrenalina. Esto digo atacar porque este funcionamiento es totalmente normal, es fisiológico, es normal, debido a que antiguamente el ser humano necesitaba de poder huir o inclusive tratar de cazar a la presa en esos tiempos en los cuales éramos cavernícolas, ¿no? Que se requería de cazar los alimentos, de huir de ciertos predadores. Entonces, es por ello que el cuerpo poco a poco se ha ido acostumbrando y es por eso que eh, el cuerpo cuando está estresado secreta esta hormona llamada adrenalina. Y esta hormona adrenalina tiene diferentes funciones. Una de ellas es aumentar la presión arterial, aumentar la circulación sanguínea a modo de que el cuerpo esté preparado para correr, para enfrentarse a esa situación estresante. ¿No? Es por ello que se ha acostumbrado de esa manera. ¿Sí? Esto, también cuando hacemos actividad física, si nos medimos la presión arterial va a salir que está elevada, pero es debido a la actividad física que estamos realizando o al ejercicio, ya sea moderado o intenso. Entonces, hay ciertas situaciones, alimentos y sustancias que elevan un poco la presión arterial, pero que luego vuelve a la normalidad. En el caso de la hipertensión arterial, no se da este regulamiento, sino que la presión permanece constantemente elevada y eso afecta negativamente a los vasos sanguíneos, porque es como una tubería, justo hablábamos un poquito de eso también en nutrición y dietética, que fue un curso que abrimos anteriormente. Es como si fuera una tubería de agua, ¿sí? Las tuberías se representarían a nuestros vasos sanguíneos, a las venas, a las arterias. Y la sangre sería representada por el agua que corre por estas tuberías. ¿Qué sucede cuando viene mucha presión? Puede haber fugas, el tubo se puede llegar a romper, puede llegar a colapsar. Algo así pasa con lo que viene a ser nuestras arterias, nuestras venas, nuestros vasos sanguíneos. La presión arterial es que es el paso de la sangre por medio de este vaso sanguíneo y que ese vaso sanguíneo está preparado para afrontar esta presión constante, porque nuestro cuerpo, el corazón bombea constantemente sangre y la bombea con una cierta fuerza para que llegue a todo el cuerpo, para que irrigue cada célula de cada órgano, de cada sistema de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede cuando esta presión arterial elevada es constante? Esto hace que el vaso sanguíneo, si bien es cierto, el vaso sanguíneo está acostumbrado a que hay estos momentos de estrés, estos momentos de adrenalina o este consumo de alimentos que aumentan un poco la presión arterial, está acostumbrado a recibir cierta cantidad de presión arterial y que luego poco a poco se va reduciendo y el vaso sanguíneo vuelve a su estado normal. Tiene una cierta elasticidad este vaso sanguíneo. No es como una liga que nosotros podemos tener que es súper elástica, que nosotros la movemos de una forma u otra, vuelve a su estado normal. Tampoco no es tan elástico, pero sí tiene un cierto grado de elasticidad de estos vasos sanguíneos. Lo malo es cuando ya esta presión es constante. Entonces, el vaso sanguíneo, poco a poco, el hecho de estar recibiendo tanta presión, va haciendo que se vaya deteriorando, vaya por ahí fallando, no permite una buena irrigación sanguínea. Entonces, he ahí el peligro. Estamos hablando del sistema circulatorio, de la sangre, de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, es bastante preocupante esta patología. Y por eso acá se menciona lo que dificulta el bombeo normal de la sangre en nuestro organismo. Y el hecho de que una parte no esté correctamente irrigada por la sangre, es decir, no llega el oxígeno, no llegan los nutrientes, ¿qué pasa? Inclusive se pueden necrosando ciertas áreas. Entonces, es muy peligroso lo que es la hipertensión arterial. Y como les comentaba al inicio, es una enfermedad muy silenciosa. No nos damos cuenta que tenemos hipertensión arterial hasta que nos medimos y uno dice, uy, tengo la presión alta, qué raro. Uno se mide unas horas más tarde y vuelve a salir la presión arterial elevada y así constantemente. Sería cuestión de ir a un centro de salud para que podamos hacer los chequeos respectivos. Ahora, MINSA, el Ministerio de Salud, nos habla de que la hipertensión arterial está relacionada a otras enfermedades crónicas. Recordemos, las enfermedades crónicas son cuando no se dan de la noche a la mañana. No es que uno come un alimento que le cae mal y le da diarrea aguda. No, en este caso es una enfermedad crónica, es decir,
con el paso del tiempo, poco a poco, el órgano, o en este caso el vaso sanguíneo, se van deteriorando hasta el punto en el cual comienza a aumentar la presión sanguínea en nuestro organismo. Entonces, son enfermedades que se dan poco a poco. No es como que si consumo este alimento, al día siguiente voy a tener hipertensión o al mes voy a tener hipertensión. No, es a lo largo de los años. Y es por ello que en varios artículos se menciona de que el adulto mayor, debido ya a su edad, es propenso a padecer de hipertensión arterial. Con ello no digo que todos los adultos mayores, a partir ya de los 60 años que se considera adulto mayor, ya van a tener hipertensión arterial. No, en realidad los buenos hábitos alimentarios ayudan, y también una buena actividad física, regular lo que viene a ser lo que nos afecta el estrés, entre otros tipos de factores que vamos a ver más adelante, ayuda a que se retrase un poco esto, debido a que si es que el organismo está correcto, está con buena salud, entonces no hay motivo por el cual la hipertensión arterial aparezca tan temprano. Quizás ya a los 80, 90 años se podría estar hablando de que ya los vasos sanguíneos no trabajan como normalmente trabajarían, ya no son tan elásticos como solían ser cuando éramos más jóvenes, y ahí podría ser que inicie ya poco a poco, se vaya elevando la presión arterial, porque año a año la presión arterial va aumentando, pero a niveles normales. No que de un año a otro la presión arterial, de estar normal de 120/80 aumenta a esta presión arterial de 140/90. Eso ya es bastante elevado. Entonces, dentro de las enfermedades crónicas que como consecuencia traen la hipertensión arterial, hablamos de la obesidad, ya que el tejido adiposo se inflama, es decir, causa de que esto, si es que acá había tejido adiposo, acá había tejido adiposo y acá estaba el vaso sanguíneo y se inflama, no va a permitir el paso normal de la sangre, va a aumentar la presión arterial en ese lugar. Y poco a poco vemos de que el tejido adiposo no solo se coloca en una cierta parte del cuerpo, se coloca en todo el cuerpo, se almacena en diferentes partes. Entonces va a causar de que poco a poco también aumente la presión arterial de la persona. Entonces, es por ello que la obesidad también es un factor de la hipertensión arterial. La diabetes también, como les comentaba, afecta negativamente a muchos sistemas, y uno de ellos también es el sistema circulatorio, lo que aumenta la mortalidad del paciente. Recordemos, morbi es el hecho de que pueda tener otras enfermedades, muy aparte de tener estas aquí, obesidad, diabetes, también puede tener hipertensión, también puede tener otras enfermedades más, y mortalidad es el desenlace fatal, ¿no? El hecho de que el paciente fallezca. Ahora, estas presiones arteriales son muy relativas. Si es que somos del grupo de adultos jóvenes, ¿no? Que se podría hablar de adultos tal cual, esta presión puede variar. Por ejemplo, en mi caso, mi presión normal es de 100 a 110 sobre 60 o 70. No suele subir más. A lo mucho con esta 75 he llegado, pero más de eso no suele subir mi presión arterial. La presión normal de mi mamá también es la misma presión. ¿Por qué? Porque nosotros de por sí tenemos una presión arterial bastante baja. ¿Es malo? No, en realidad no ha habido ningún efecto negativo con respecto a mi salud ni la de mi señora madre. En realidad, la presión arterial varía según cada persona. Es por ello que las recomendaciones y todo ello se dan en torno a cada uno de los pacientes. La presión arterial normal de mi papá, que ya tiene hipertensión, es por lo menos entre 130 y 135. Para él, eso es una presión normal. Ojalá que poco a poco podamos ayudar a que baje la presión arterial. Sí, ojalá. Pero entonces varía mucho la presión arterial según cada persona, según cada patología o patologías que puedan estar en el paciente. Entonces estas son presiones bastante relativas, ¿no? Lo normal es 120/80. Algunos pacientes que solemos tener menor presión arterial, en realidad si es que no afecta negativamente en el organismo, en realidad no hay problema. Y ya hablamos de una presión alta cuando vemos valores de 135 a 140/90/100, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con respecto a la presión arterial. Vamos ahora a ver la frecuencia en lo que son los adultos mayores. Pues estoy viendo por ahí otros alimentos que han ido colocando, ¿no? Si ya o Ajinomoto, sí, en realidad, si es que vemos en la etiqueta misma nos dice alto en sodio, pero igual lo usamos para cocinar porque ya estamos acostumbrados a ese sabor, ¿no? A ese gusto que nos brinda también la sal. Recordemos, la sal, que tiene sodio, además su compuesto químico es cloruro de sodio, entonces obviamente tiene sodio. ¿Qué sucede? Que la sal ayuda a realzar el sabor de las comidas. Es por eso que a veces cuando comemos algo decimos, uy, le falta sal. Entonces, al echarle ya sea sal, ya sea alguna crema, ¿no? Como han ido mencionando sus compañeros,
mayonesa, mostaza, entre otros tipos de cremas, ayuda a que el sabor sea más agradable. ¿Por qué? Porque esas cremas tienen sal y tienen grasa, y ambos ayudan a realzar el sabor y a que sea más agradable la comida. Entonces, esos son factores que hacen que nosotros sigamos consumiendo esos alimentos a pesar de que veamos el octógono bien grande ahí en la etiqueta y que igual lo consumamos. Eso es uno de los factores. Ahora depende de nosotros la cantidad y la frecuencia. Uno no niega que cada tanto no se puede dar el pequeño gusto, pero tenemos que tener cuidado y ver la etiqueta nutricional, que es algo que también un tema muy importante que vamos a ver en nuestra última clase y que realmente espero que sea de su agrado, porque es algo que vemos en nuestro día a día, las etiquetas nutricionales. Y realmente espero que ya desde la siguiente clase en adelante seamos un poquito más curiosos y veamos la etiqueta nutricional de cada alimento, ¿no? Ahora, la frecuencia en el Perú de los adultos mayores diagnosticada, ojo, diagnosticada porque como les comentaba, la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. No sabemos que tenemos hipertensión hasta que llegamos a un centro de salud y sin haber hecho ningún ajetreo, estando tranquilos, nos miden la presión arterial, sale presión alta. Nos dice, señor, señora, usted ha venido corriendo, ha estado apurado, está preocupado. No, estoy tranquilo, estoy tranquila. A ver, vamos a esperar un momento, le volvemos a medir. Le vuelven a medir, sigue elevada. Entonces ahí se podría inclusive dar paso al médico para que pueda observarle bien, ¿no? Para hacerle las consultas respectivas y quizás el paciente salga de ahí diagnosticado con hipertensión sin que él hubiera sabido, tenido ninguna sospecha, porque es una enfermedad crónica, es decir, se da con el paso del tiempo y silenciosa. Uno a veces no se da cuenta que tiene hipertensión hasta que llega a un centro de salud. La frecuencia se da en mayor parte por parte de los hombres. En 64.6% de los adultos mayores tienen y son diagnosticados con hipertensión arterial, mientras que en el lado de las mujeres, no de las adultas mayores, es decir, de 60 años en adelante, el 56.5% en el caso de las mujeres son diagnosticadas con hipertensión arterial. Estas son cifras de INE del año 2022, debido a que el año pasado todavía se sigue un poquito como que en proceso, más han sacado acerca de lo infantil, de las encuestas que realiza ENDES, de la mano con INEI, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática aquí en Perú. Todavía siguen procesando algunos datos, pero al menos de lo más cercano que tenemos es el año 2022, que ya nos da bastante indicio de que quizás este año, del año pasado, es decir, 2023, salga un poquito más elevado, inclusive. Equivale al 51.5% de la población adulta mayor. Ahora, ustedes dirán, no, bueno, pero afecta solo a los adultos mayores en este porcentaje. Sí, pero estamos hablando que se trata del 13.7% de la población peruana es mayor a 60 años, es decir, más del 10% de la población estamos hablando que son adultos mayores, de los cuales más o menos la mitad de ellos ya son diagnosticados con hipertensión arterial. Entonces es una enfermedad muy frecuente en la población adulta mayor, sí, pero cada vez se está viendo en personas más jóvenes, personas de 50, 40, 30 años, ya son diagnosticados con hipertensión debido a los malos hábitos alimentarios que estamos teniendo en estos últimos tiempos. Entonces, por ello, tener mucho cuidado, puesto a que, si bien es cierto, el desgaste año tras año tras año, ya es por ello que se ve esta enfermedad tan frecuente en el adulto mayor, pero tenemos que tener bastante cuidado debido a que está afectando a poblaciones cada vez más jóvenes. Ahora, MINSA indica, y esto es algo bastante preocupante también, que solo el 68% de pacientes diagnosticados tienen el tratamiento farmacológico respectivo. Ahora, ¿por qué el 68%? ¿Por qué no todos los pacientes que son diagnosticados tienen el tratamiento farmacológico? Por muchos factores, es decir, el gasto con respecto al presupuesto que se deriva del Estado hacia lo que es el área de salud no es suficiente, aumentan mucho los que son los casos de hipertensión, el centro de salud a veces no está abastecido, a veces el paciente no va a recoger porque dice, bueno, igual voy a seguir comiendo igual. Muchos suelen decir la frase, y esto se escucha siempre en los consultorios, de algo me tengo que morir. No es una frase que nos guste a nosotros en el área de salud, porque sí sabemos todas las repercusiones que tienen estas enfermedades y les explicamos a los pacientes, pero a veces ya depende también de los pacientes, ¿no? Como les mencionaba en patologías anteriores que hemos visto en la clase. No vale de mucho si es que el nutricionista hace la mejor dieta de todos los tiempos al paciente, le brinda todas las recomendaciones, si es que tampoco el paciente pone de su parte y no la sigue, ¿no? Tampoco
al menos salvo estén hospitalizados, no podemos hacer un control al 100% de los pacientes, salvo llamándoles, salvo haciéndoles los controles, el monitoreo mensual quizás, ¿no? Entonces, nosotros hacemos todo lo posible para monitorizar a los pacientes, pero a veces ellos no nos contestan, no asisten a los chequeos, consumen igual los mismos alimentos, no hacen un cambio positivo en los hábitos. Entonces, depende mucho no solamente de nosotros como personal de salud, sino también de los pacientes. Entonces, tener bastante de ello en cuenta. Vamos a continuar con las causas y consecuencias. Voy a hacerle un poquito más de zoom para que lo puedan visualizar mejor. Igual el material me parece que ya está en el WhatsApp. Me parece que el coordinador siempre se ocupa de compartirles con tiempo, ¿no? El material. Pero, bueno, por aquí leo, de algo tengo que morir, pero no de algo tengo que matar. Sí, o sea, claro, o sea, como les comentaba, nuestro organismo poco a poco va envejeciendo y las funciones fisiológicas no se llegan a dar con la misma normalidad o rapidez o efectividad que antes, ¿no? Siempre, poco a poco, pasan los años 60, 70, 80, 90 años y poco a poco nuestro organismo ya no funciona con la misma normalidad. Ya, pero ese es un paso natural. No tenemos que acelerar el proceso. Si es que yo, sin saber, sin ver el futuro, quizás yo a los 80, 90 años tenía que padecer de hipertensión ya por el hecho de que ya mi organismo ya está haciendo todo lo posible para que funcione normalmente, pero a veces no funciona del todo, no significa que voy a acelerar el proceso mediante mis malos hábitos alimentarios. Entonces, es mucho acerca de la concientización a las personas con respecto a este tipo de patologías que, como les mencionaba, era propio antes del adulto mayor. Ahora se está viendo muy frecuentemente en adultos que ya no son adultos mayores, ya no son de esa población. Se ve poblaciones de 40, 50 años ya con un diagnóstico de hipertensión y que muchas veces no suelen tomar la conciencia que debería. Vamos a ver que dentro de las causas de la hipertensión arterial vemos el sobrepeso y la obesidad. Como les comentaba, es debido a que el tejido adiposo, al inflamarse, ¿qué es lo que sucede? Que los vasos sanguíneos se ven reducidos en el calibre. El calibre viene a ser el diámetro, ¿no? El espacio por el cual permiten el paso de la sangre. Se ven reducidos debido a que este tejido adiposo se inflama, este tejido adiposo también se inflama y la sangre, pobrecita, no puede pasar porque la arteria se ha visto reducida en tamaño y tiene que ejercer mayor presión para poder llegar a esa área. Alto consumo de sal en la dieta es un factor muy frecuente y no, como les comentaba, no es que de la noche a la mañana nos da esta enfermedad, es ya con el paso del tiempo. Quizás de jóvenes, nosotros siempre, muchos adultos vienen y nos mencionan, yo de joven comía esto, tomaba esto, consumía esta sustancia, esto, aquello y no pasaba nada. Sí, pero como les comentaba, poco a poco los años, como se suele decir coloquialmente, van pasando factura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, cuidarnos desde ahora para no tener que, a largo plazo, ya tener que evitar ciertos alimentos, porque hay muchas veces en las cuales nos dicen, ay, pero es que ustedes los nutricionistas nos dicen que no debemos comer esto, 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 aquello. Nosotros cumplimos con tratar de mencionarle que alimentos no debería consumir con frecuencia, pero que los puede consumir esporádicamente. ¿Ello por qué? Yo pienso de que, bueno, ya es una opinión un poco propia, eh, que es mejor cuidarnos y darnos esos gustos esporádicos que ya más adelante no volver a poder consumir ese alimento. Y eso aplica en muchas enfermedades, en diabetes, por ejemplo. Mm, me gusta bastante lo que son los dulces y no quiero a largo plazo privarme para siempre de eso, porque en adulto, ya cuando la patología está muy avanzada, ya el médico te dice, mira, no, ya no puedes comer esto. Nada de que no, que un poquito, que es un chocolate chiquitito. No, ya no. Entonces, lo que nosotros queremos es que los pacientes se cuiden, que no se priven al 100% de estos gustos. Se puede dar un gusto esporádico, pero mejor es eso a que por consumirlo frecuentemente ya no puedas consumirlo en un futuro. ¿No? Esa es una reflexión que a veces hago en mis ratos libres o que a veces les comento esto a mis pacientes a modo de que así tomen un poquito más de conciencia acerca de los hábitos alimentarios. Entonces, con respecto al consumo de sal en la dieta, hemos visto muchos alimentos que han mencionado, ¿no? Tenemos a los embutidos que tienen elevado contenido de sodio, a estos snacks que ya por ahí ha mencionado varias marcas, ¿no? Ya tenemos cierta conciencia, ya decimos alimentos ricos en sodio, ya vemos estos alimentos, estos snacks que tienen elevado contenido de sodio.
La comida rápida de por sí tiene elevado contenido de sodio y también de grasas saturadas, que también es un factor. También vemos a los productos enlatados, muchos de ellos, inclusive productos dulces, ¿no? Vemos estos duraznos en almíbar, esta piña en almíbar, estas frutas o algún otro alimento en almíbar. Y vamos a ver que quizás a veces tiene ese octógono de alto en sodio. Decimos, pero esto es algo dulce. Sí, pero para realzar el sabor y para conservar mejor el alimento también agregan sodio. Entonces tenemos a los snacks, a los embutidos, a la comida rápida, a los productos enlatados, a estas sopas instantáneas que solemos a veces consumir. Mencionamos ciertos condimentos que solemos utilizar, pero que también si vemos la etiqueta y dice alto en sodio, que son el sillao, el ajinomoto. em, Tenemos, a ver, justo qué más me han mencionado por ahí para poder brindarles las gaseosas. Sí, hay algunas gaseosas que vamos a ver que tienen el octógono de alto en sodio y ahí vamos a volvernos a hacer la pregunta, pero la gaseosa es algo dulce, ¿por qué tiene sodio? Porque a veces, muy aparte de los edulcorantes, porque ahora ya no ves el alto en azúcar en las gaseosas, puesto que hemos usado ciertos edulcorantes. Pero sí ves el octógono de alto en sodio, ya que el sodio ayuda a realzar el sabor de estas bebidas y hace de que a pesar de que usemos estos edulcorantes, va a quedar un sabor diferente. Y las personas no queremos un sabor diferente de esa bebida que estamos acostumbrados. Entonces agregan el sodio a modo de equilibrar un poquito y hacer que el sabor sea lo más parecido a lo que vendían anteriormente. Entonces, a veces vamos a ver en las gaseosas alto en sodio, vamos a ver en ciertos jugos envasados o en estas bebidas en sobre, vamos a ver que también tienen el octógono porque el sodio ayuda a realzar el sabor, indistintamente de que la comida sea dulce o salada. Hay galletas que tienen el octógono de alto en sodio siendo dulces. Hay queques industriales, no voy a mencionar nombres, ya sabemos que nos referimos al del osito, que tienen este octógono también de alto en sodio debido a que para realzar el sabor utilizan también el sodio. Entonces tenemos ya varios elementos de ejemplo que solemos consumir a veces de forma muy frecuente y que a veces no nos damos cuenta del efecto a largo plazo que pueden tener en nuestra alimentación. Como les comentaba, esta es una enfermedad silenciosa. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta. Vamos a decir, ¿qué? ¿Pero por qué tengo hipertensión? Y luego si hacemos un repaso de los años anteriores, vamos a ver que los hábitos alimentarios que tenían alto consumo de sal en la dieta, alto consumo de grasas en la dieta, porque recordemos, otra forma en la cual se suele dar la hipertensión es también por las dislipidemias. Las dislipidemias es cuando tenemos elevado contenido de grasas como triglicéridos o colesterol en sangre. Estas grasas se alojan en algunos casos en lo que viene a ser nuestros vasos sanguíneos. Forman las placas ateromatosas. Placas ateromatosas, ateromas, es por las grasas. Entonces se quedan aquí y aumentan la presión arterial debido a que si disminuimos el tamaño de un vaso sanguíneo y la sangre pasa con la misma presión, significa que va a haber una mayor presión que va a tener que soportar, puesto que ya no es de este tamaño, es más pequeño. Entonces soporta más presión. Y es por ello que también a largo plazo se da la hipertensión en pacientes que tienen dislipidemias como hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Ese también es otro factor que debemos tener mucho cuidado. No solamente es el consumo elevado de sal, sino también de las grasas. Vemos también que el bajo consumo de fibra es un factor. Se hacen estudios acerca de personas que ya son diagnosticadas con hipertensión y haciéndoles acerca de lo que viene a ser la frecuencia de consumo que suelen tener, vemos una alimentación pobre en lo que viene a ser el consumo de fibra. Y que la fibra, como más o menos les mencioné en la clase de la fibra y sus beneficios, que me parece que fue la clase 3, si mal no recuerdo, hablábamos de que la fibra a largo plazo se ha visto mejoras en los pacientes con hipertensión, ya que poco a poco va disminuyendo la presión arterial de las personas que consumen la cantidad recomendada de fibra, que viene a ser de 25 a 30 gramos de fibra durante el día. En adultos mayores podríamos hablar de iniciar con 20 gramos de fibra por día y de ahí ir aumentando poco a poco, dependiendo de si es que tienen toda la dentadura, si no tienen disfagia, la dificultad para pasar los alimentos, si es que no tienen alguna operación que comprometa el sistema gastrointestinal y que no permita eh, el paso de los alimentos, entre otros factores, se podría estar hablando de un consumo de 20 gramos de fibra mínimo por día, de 20 a 25 en adultos mayores y de ahí ir aumentando poco a poco. Por ahí quizás surja la pregunta, ya, pero ¿y si hay pacientes que son posoperados o que ya les han retirado ciertas áreas del tracto gastrointestinal que no permitan que el paciente consuma? Hay fórmulas que también estén enriquecidas con fibra. Tienen una fibra hidrolizada
que ayuda también a que el paciente pueda consumir la fibra a pesar de que no pueda masticarla, ¿no? Eso también se ve ya un poquito en nutrición enteral y parenteral, más que nada en la nutrición enteral, de hecho, con este tipo de fórmulas, pero eso ya es en casos extremos en los cuales, no sé, se le ha removido el estómago o se le ha removido ciertas partes del intestino. Entonces, lo que se opta también es que el paciente consuma estas fórmulas, ya sea por vía oral, ya sea por vía nasogástrica, ¿no? Por medio de un tubo, y que inclusive estas fórmulas a veces se usan en ciertos hospitales y o clínicas. Cuando el paciente está ya por bastante tiempo hospitalizado y necesita un consumo de fibra mínimo, entonces se utilizan este tipo de fórmulas. Esas son ayudas que son más que nada, no es que yo recomiendo ahorita que si no consumes fibra, consumas esta fórmula. No. Yo lo menciono a modo de informarles de que también hay ciertas fórmulas que tienen este contenido de fibra requerido y necesario para toda la población. Todos deberíamos consumir la cantidad mínima de fibra, pero a veces no lo hacemos a pesar de que tenemos la facilidad de poder contar con la vía oral. Ahora, como les fui comentando con el ejemplo este de la adrenalina, que aumenta también la presión arterial, pero es un momento, es por un momento. De ahí luego poco a poco se va disminuyendo la secreción de adrenalina y poco a poco se va normalizando todos los sistemas comprometidos. Pero el hecho de que estemos de pasar por tantos momentos así de estrés constante también poco a poco daña lo que viene a ser el sistema circulatorio a muy largo plazo. No digo que si hoy día renegamos o nos estresamos en el trabajo, mañana vamos a tener hipertensión. No, es algo a muy largo plazo, se ve con el paso de los años, pero también depende mucho de nosotros ver qué tanto nos afecta alguna situación y hacer lo posible por tomarlo de la mejor manera. Sé que es difícil, pero no imposible. También vemos el desconocimiento de los cuidadores o adultos mayores. Los adultos mayores a veces por practicidad o porque a veces están solos, prefieren consumir ciertos alimentos que son de mayor, que son mucho más fáciles de cocer, estos alimentos que ya vienen envasados, que ya vienen preparados, estos embutidos que uno simplemente saca una lonja de jamonada de la refri y ya se arma un pan con algo y ya está, ese es su desayuno del adulto mayor a veces. Y más que tiene un sabor agradable, hace de que el paciente, nosotros como personas querramos consumirlo porque tiene un sabor agradable, por lo que tiene elevado contenido de grasas saturadas y también de sodio. Cosa que a veces está en el empaque, pero a veces no lo leemos por la misma, quizás la costumbre de que ya lo consumimos con normalidad, cuando quizás a muy largo plazo puede afectar negativamente a la salud. Como les mencionaba, ciertas dislipidemias también causan la hipertensión en lo que viene a ser los adultos mayores. El sedentarismo, la falta de actividad física también no permite esta regulación de la presión arterial y es por eso que cuando vienen pacientes hipertensos al consultorio y hablamos de la actividad física, la mayor parte nos menciona que no hace actividad física y que suelen estar en un trabajo o en situaciones de sedentarismo constante. Y lo importante es incorporar la actividad física en el adulto mayor, quizás de forma medida, dependiendo de su motilidad, porque hay adultos mayores que quizás están postrados en cama, no se pueden mover, pero en la medida posible que se les movilice de tal forma que sus músculos también no se vayan a atrofiar, ¿no? En pacientes postrados, ya quizás la enfermería sabría un poquito más de este tema, se les va rotando a los pacientes para que y también se les hace ciertas terapias a modo de que no se atrofien estos músculos, ¿no? Ahora, dentro de las sustancias, porque no mencionaba alimentos, sino sustancias que aumentan la presión arterial de la persona al momento de consumirlas y que a muy largo plazo, y si es que este consumo suele ser excesivo, también pueden causar hipertensión, es el consumo elevado de alcohol, de tabaco y de ciertas sustancias alucinógenas. Inclusive, y también algo que se habló en la clase con nutrición y dietética, es que antes se creía que fumar hacía que uno ya no tenga frío. Tiene cierta verdad, pero más tiene parte de mito. ¿Debido a qué? A que el tabaco, al momento en el cual nosotros fumamos, hay ciertas sustancias químicas del cigarrillo que igual ingresan al organismo, que elevan la presión arterial de la persona. Y es por eso que quizás la persona ya no siente tanto frío, porque aumenta la presión arterial, aumenta el flujo de sangre en todos los sistemas, aumenta la presión. Entonces, en cierta forma, quita el frío, pero no realmente. En realidad, lo único que está haciendo es dañar tu organismo, dañando tu sistema circulatorio, tu sistema respiratorio, ¿no? Tu aparato respiratorio y otros sistemas muy comprometidos con el consumo de estas sustancias nocivas, ¿no? Del alcohol, del tabaco, de ciertas sustancias alucinógenas, también aumentan la presión arterial y que van dañando poco a poco tu sistema circulatorio. Ahora, también tenemos una
causa que sí no está bajo nuestro control, que viene a ser la falta de políticas regulatorias con respecto al comercio de alimentos no saludables. No es que tengamos un límite, no es que la persona máximo puede consumir pueda comprar un máximo, no es que se restrinja un poquito más lo que viene a ser el contenido de sodio o de azúcar en los alimentos. En realidad, con respecto a ello, se supone que poco a poco se iba a ir, ya eso lo vamos a ver en etiquetado nutricional, pero el Estado tiene unas ciertas medidas, ¿no? Hasta tal cantidad de azúcar es el máximo. Si pasas de ello, alto en azúcar, tienes que poner tu octógono de alto en azúcar. Lo mismo pasa con la sal, las grasas saturadas y las grasas trans, que eso también lo vamos a ver un poquito a mayor profundidad en la siguiente clase. Entonces, ¿cuál es el problema de estas medidas? Que son muy flexibles si lo comparamos con otros lugares. En lo que viene a ser la Unión Europea, la normativa que ellos tienen es más estricta. Y es por eso que hay ciertos alimentos que nosotros, al intentar exportarlos hacia allá, nos vamos con la sorpresa de que no cumplen con muchos reglamentos de lo que viene a ser la alimentación y que por eso no se llevan allá, ¿no? A veces decimos, ay, pero ¿por qué no hay este alimento en tal país? Es por las normativas que ellos tienen, que son un poco más estrictas de lo que nosotros manejamos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Acá hemos visto varias de las causas, vamos a ver ahora las consecuencias. En primer lugar, se ha visto un deterioro de las funciones cognitivas. Dentro de ello, a largo plazo y en el adulto mayor, vemos alteraciones en lo que viene a ser la memoria, el razonamiento y la atención. Vi un artículo muy interesante acerca de ello, donde se ponía a prueba acerca de personas que habían ingresado con hipertensión a un cierto lugar, ¿no? De casa de reposo, me parece, y se tomaba a ese grupo y también al grupo que no tenía hipertensión. Y se veían ciertos análisis, ciertos exámenes, ¿no? Acerca de memoria, de razonamiento, se les ponían ciertas situaciones y los pacientes que tenían hipertensión tenían un rendimiento más bajo comparado con aquellos pacientes que no tenían hipertensión. Entonces, hay una relación directa de ciertas alteraciones o deterioro de las funciones cognitivas como la memoria, el razonamiento y también la atención de los adultos mayores. Debido a que hay una elevada presión arterial en todo nuestro sistema, ¿qué sucede? Tenemos vasos sanguíneos muy pequeños, muy delgados en el área del ojo. Estos también son afectados negativamente por la presión arterial elevada y es por ello que a largo plazo se ve estos episodios de ceguera o de cataratas, ¿no? En los pacientes adultos mayores que tienen hipertensión arterial. Ahora, recordemos que el riñón es un órgano, bueno, nuestros riñones son órganos que se encargan de filtrar la sangre. ¿Cuál es el problema que causa el consumo excesivo de elementos ricos en sodio y todo ello? Que igual el sodio es una partícula bastante grande y que también hace que se retenga mayor cantidad de líquidos en el mismo riñón. Esto poco a poco afecta negativamente al riñón hasta el punto en el cual se habla ya de insuficiencias renales. Es decir, que el riñón ya no filtra adecuadamente. Y esto puede llevarse hasta el punto de la hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? Es un procedimiento en el cual ya el riñón no funciona, ya en su 80, 90, por no decir que ya no funciona en lo más mínimo, y se requiere de una maquinaria por la cual se filtra la sangre y que luego tienes una maquinaria que está aquí conectada, ¿no? Que filtra la sangre y de ahí la regresa a tu organismo. Es un procedimiento bastante costoso, al menos para el Estado lo es, y que demora varias horas, que uno tiene que ir cada tanto, porque si no va, luego se ven diferentes niveles bioquímicos muy alterados, entonces es bastante complicado este escenario de insuficiencia renal que llega ya al último estadio, que viene a ser la necesidad de tener hemodiálisis. Ahora, como esto afecta directamente al sistema cardiovascular, ya que afecta a los vasos sanguíneos, se ve un mayor riesgo cardiovascular, dentro de los cuales tenemos a infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, dentro de los cuales vemos a los derrames cerebrales, entre otros tipos de consecuencias negativas para nuestro sistema circulatorio. Recordemos, el cerebro está, claro, está irrigado por lo que vienen a ser los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se ven comprometidos con la hipertensión arterial y afectan negativamente al cerebro, al corazón, a muchos otros órganos vitales que nos pueden llevar al desenlace fatal que tenemos en la parte de aquí, ¿no? Con respecto al mayor gasto público, claro está que
se necesita medicar a estos pacientes en muchos casos con ciertos tratamientos farmacológicos, diferentes pastillas que los médicos se encargan de prescribir según los pacientes, según ciertos criterios, ellos prescriben diferentes tipos de pastillas. Y estos también generan un mayor gasto público y también causa a veces el desabasto de estos medicamentos. Digamos, a nivel nacional, hay una cierta cantidad de pacientes que tienen hipertensión. Por tanto, se hace un cierto cálculo, ¿no? Miren, para esta cantidad de pacientes vamos a requerir esta cantidad de medicamentos, ya sea genéricos, ya sea de laboratorio, por lo general genéricos. Y así se forma con ciertos otras patologías que son frecuentes y tal, y se forma este presupuesto. Pero ¿qué sucede? Que poco a poco va aumentando la cifra y va llegando a un punto en el cual hay un gran desabasto de estos medicamentos. O también hay otros factores, como la corrupción y todo ello, pero eso ya no vamos a entrar a hablar, ¿no? Por lo mismo de que el sistema circulatorio compromete a todos los órganos que tenemos en nuestro organismo, también estamos hablando de una afección al nivel cognitivo y que puede llevar a demencia senil. Se habla de que hay un gran porcentaje de pacientes con hipertensión que no hayan sido tratados adecuadamente, que poco a poco se halla el deterioro de funciones cognitivas y dentro de ello, y a largo plazo, se habla de la demencia senil como una consecuencia. Y para finalizar, la consecuencia fatal viene a ser la muerte prematura, ¿no? Si bien es cierto, y como justo mencionaba uno de sus compañeros, ¿no? Eh, no, no quiere decir que tengamos que acelerar este proceso. Si bien es cierto, es un proceso natural, es normal que haya ciertos sistemas que ya no funcionen con la cierta normalidad que solían funcionar, pero no significa que nuestros malos hábitos alimentarios, todas estas causas, porque como les comentaba, no es solamente con la alimentación. Si bien es cierto, la alimentación juega un papel fundamental con respecto a la prevención de la hipertensión, pero también vemos otros factores. Y al no controlarlos, ¿qué sucede? Vemos este desenlace fatal prematuro. Una causa que sí por ahí se me pasó, pero que sí la mencioné anteriormente, enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad renal, entre otros tipos de enfermedades que comprometen al sistema circulatorio. Por ahí vi, no se preocupen, igual la clase está siendo grabada, así que muchas gracias más bien por haberse conectado. No se preocupen que igual la clase está grabada y van a poder visualizarla después, ¿sí? Le ponen las etiquetas, pero igual depende de cada persona si lo consume o no. Claro, de ello también se trata de una forma de concientizar al consumidor es mediante las etiquetas, ¿no? Que todo lo coloquen ahí, que haya mayor transparencia con los aditivos y todo lo que se utilice en los alimentos. Pero también depende de cada persona consumirlo o no, porque tampoco no es que el Estado va a decir, no, tu alimento es nocivo a largo plazo, lo cierras, ya no puedes vender eso, no, tampoco iría en contra de muchas empresas, pero depende de cada consumidor elegir qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene consumir, qué alimento quizás podría prescindir y cambiarlo por algún otro más saludable, todo ello depende de cada uno de nosotros, ¿no? Es por ello que se brindan también esta forma de concientizarnos a cada uno de nosotros y que ojalá que lo puedan llevar también en práctica en sus hogares, ¿no? Eso sí sería bastante agradable. ¿Cómo podemos prevenir la hipertensión? Vamos a ver más que nada factores que sí se puedan llegar a prevenir. Si bien es cierto, en la diapositiva anterior vimos factores que no dependen de nosotros, ¿no? Falta de políticas regulatorias, de comercio de alimentos. Esto quizás por ahí como que no lo podemos regularizar, pero hay muchos otros factores que podemos aquí que sí podemos llegar a atenuarlos, ¿no? A quizás prevenirlos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estas recomendaciones generales. En primer lugar, es el aumento de consumo de cereales y de granos integrales. OMS recomienda el consumo de menestras de 2 o 3 veces por semana. Esto debido a que lo hablamos bastante en el consumo de fibra y sus beneficios. Con un plato de lentejas, con una porción normal, ni siquiera estoy diciendo con 100 gramos de producto, sino con 60, hablábamos de que nos brinda más o menos 18 gramos de fibra. Ya estamos muy cerca de lo que viene a ser el consumo recomendado, que viene a ser de 25 a 30 gramos. Estamos muy cerca. Con incluirle una ensalada a esas lentejas, con nuestra media mañana o nuestro desayuno, incluir alguna fruta, de postre, de ese almuerzo también una fruta, con ello ya llegamos al requerimiento. Todo depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y de claro está acudir al nutricionista para que nos pueda brindar mayores consejos, un poquito más especializado en nuestro caso, ¿no? Porque como les mencionaba, una y otra clase, y les voy a seguir mencionando, cada paciente es un mundo completamente diferente, con hábitos diferentes, con peso, talla diferente, edad distinta, sexo diferente, actividad física
cambiante, lo que viene a ser también si tiene alguna patología o patologías, intolerancias, aversiones, es decir, alimentos que no le gustan, alergias, ¿no? Todo ello influye en la dieta de cada paciente y es por ello que se recomienda acudir al centro de salud con nuestro nutricionista de confianza para poder así eh, tener mayor recomendaciones y mayor conocimiento acerca de esto, ¿no? Otra recomendación muy importante, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, justo los que mencionaban muchos de sus compañeros y les agradezco por la participación. Hablamos de los embutidos, de los snacks, de los azúcares, de las grasas. Recordemos que también el consumo excesivo de grasas puede llevar, es un factor, ¿no? El consumo excesivo de grasas y que no nos cuidemos adecuadamente o causa alguna dislipidemia. Esta dislipidemia también causa a la vez la hipertensión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas enfermedades que pueden llevar a tener hipertensión al paciente. Tenemos también incrementar el consumo de frutas y verduras, de preferencia enteras o en ensaladas, de tal forma que se aproveche en mayor cantidad lo que viene a ser la fibra. Si bien es cierto, los jugos son agradables, sí, pero el detalle está en que a veces no aprovechamos del todo lo que viene a ser la fibra. Entonces, es por ello que se recomienda esto, ¿no? En el caso del adulto mayor, como se mencionó en el consumo de fibra, que fue en la clase 3, me parece, se recomienda en clase 2 o clase 3, si no me recuerdo, se recomienda que si no, que sea alguna fruta cocida, pero que tenga de preferencia cáscara, ¿no? Siempre y cuando no tenga dificultad para poder pasar, ¿no? Porque a veces la cáscara se puede pegar en el paladar del adulto mayor, entonces todo depende de cada uno de nosotros, ¿no? Hay algunos adultos mayores que a veces sienten ya las glándulas salivales no trabajan con normalidad, entonces necesitan que los alimentos sean jugosos para que los puedan pasar con normalidad, ¿no? Entonces, todo ello depende de cada uno de los pacientes, de cada condición, de que si tienen piezas dentarias, si no tienen piezas dentarias, si tienen dificultad para pasar, si es que necesitan que el alimento sea jugoso, si, ¿no? Todo depende de cada uno de esos factores, ¿no? Y son factores que tenemos que tener muy en cuenta, en especial en esta población tan vulnerable como viene a ser el adulto mayor. Continuando, tenemos evitar consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias nocivas, que como les comentaba anteriormente, el consumo excesivo de alcohol y tabaco es un factor por el cual la presión arterial se va viendo alterada poco a poco y con el paso de los años, y si es que mantenemos estos hábitos nocivos de consumo de estas sustancias, el exceso y el consumo constante causan a largo plazo también la hipertensión arterial. Vemos también como muy importante para prevenir el sedentarismo, recordemos las causas y veamos estas recomendaciones. Casi cada causa tiene su recomendación, su forma de prevenir esto, ¿no? Entonces, fomentar la actividad física, un mínimo de 120 a 150 minutos semanales en lo que viene a ser adultos. ¿Por qué menciono adultos? Puesto que en niños y adolescentes se recomienda por lo menos una hora diaria de actividad física. En el adulto mayor, bueno, en el adulto mayor se refiere a 120 a 150 minutos semanales. Si lo dividimos entre 7, nos está saliendo más o menos entre 20. Sí, por lo general 20, 25 minutos diarios. Estamos hablando de unos rangos no tan descabellados, ¿no? Que se pueden realizar adecuadamente, quizás llevar al adulto mayor a caminar, dependiendo también de su condición física. Tampoco no es que le vamos a llevar a hacer una maratón. Todo depende de cada uno de los pacientes y también de los gustos y preferencias que tengan, ¿no? Hay adultos mayores que sí, he visto que a veces van inclusive al gimnasio, que ya tienen una muy buena condición física. Todo depende también del empeño que le podamos poner y de la capacidad, ¿no? Tampoco, si es que el paciente está postrado en cama, no lo vamos a llevar al gimnasio o a llevar una maratón. Todo depende de la condición de cada uno de los adultos mayores, ¿no? Algo muy importante, no automedicarse. Hay ciertos medicamentos que también a largo plazo afectan negativamente al sistema circulatorio. Ojo, no es solamente tomar alguna pastilla por tomar, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a los medicamentos. Acudir al médico ante cualquier sintomatología para que nos pueda brindar la prescripción necesaria, ¿no? Quizás nos dicen, no, no es algo muy grave, no es necesario consumir algún medicamento, puedes consumir esto, por ejemplo, hay muchas veces en las cuales el médico a veces nos suele decir, no, no, con tal de que consumas mayor cantidad de agua o por ahí algún otro tipo de bebidas, ¿no? Que son naturales, que no tienen un efecto negativo a largo plazo, entonces también es una forma adicional que a veces muchos médicos nos suelen brindar, ¿no? Entonces, tenemos que acudir al médico cuando realmente veamos necesario, no automedicarnos, muy importante.
Y una recomendación muy importante y que quizás no se habló en un tema como tal, me parece que esto sí lo tocamos en nutrición infantil, incluir el esquema de plato saludable, que es un esquema que nos brindó Harvard, inclusive les puedo proyectar ello, el plato saludable. Les voy a mandar el enlace, no se preocupen. Vamos a ver un momentito, ya, aquí está. Les voy a mandar el enlace de plato saludable. Vamos a ver, plato saludable y vamos a poner el enlace aquí. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir esto, que sí es una pauta bastante importante, que si bien es cierto ahí en la diapositiva está muy resumido, pero les quiero compartir esto, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. El plato para comer saludable en español, ¿no? Porque esto fue realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Entonces, lo bueno es que ya lo tradujeron, lo pusieron en el español para que sea de acceso para todos. El consumo de agua es muy importante, con una cantidad mínima de azúcar, limitar lo que... Esto debido a que muchos dicen, el azúcar luego se transforma en grasa en el cuerpo. En cierta forma tienen razón, debido a que, como les comentaba, si consumimos esto y solamente utilizamos esta cantidad, el resto lo que va a hacerse es almacenarse. ¿Y cómo se almacena? Mediante el tejido adiposo, mediante grasa. Entonces, si es que nosotros consumimos grasa, azúcar, cualquier tipo de alimento, y no utilizamos toda esa energía, ¿qué sucede? Si no se usa, se almacena. Entonces, sí tienen cierta verdad que el azúcar luego se transforma en grasa, pero no directamente. Se transforma cuando ya las reservas, porque nosotros tenemos diferentes formas de reserva de energía, y una de ellas ya llega a ser al final el tejido adiposo. Entonces, por ello que la recomendación es poco o nada de azúcar, usar aceites saludables, ¿no? Aceite, por ejemplo, aceites vegetales, no necesariamente aceite de oliva, se puede usar cualquier otro aceite vegetal, pero de preferencia que sea vegetal. Debido al que las grasas, a las mantecas del origen animal, como les comentaba, son grasas saturadas, que al llevarlas a elevadas temperaturas y reiteradas veces, se van desnaturalizando, es decir, se van deformando al punto en el cual se da este tipo de grasas trans que son perjudiciales a la salud. El plato saludable consta de medio plato entre frutas y verduras, si no se puede considerar netamente verduras y aquí la fruta aparte. Un cuarto de plato de granos integrales. Se recomienda integral por el aporte de fibra. Hablamos quizás de las menestras, del arroz integral. Ojo, ¿cuál es la única diferencia entre el arroz blanco con el arroz integral? Ambos igual nos van a aportar carbohidratos. ¿Cuál es la única diferencia? Que este arroz integral nos aporta una cierta cantidad de fibra que el arroz normal no tiene. Esa es la única diferencia. Con respecto a los valores nutricionales son muy similares, ¿no? Si es que damos una pequeña chequeada a las tablas de composición tablas peruanas de composición de alimentos que les he enviado clase a clase y buscamos, ¿no? Arroz integral, arroz blanco pulido, me parece que es el nombre, vamos a ver que las propiedades nutricionales son similares. Lo único que diferencia es el aporte de fibra, ¿no? Por ahí, respondiendo un poquito a una pregunta que por ahí no dio tiempo a responder en la clase anterior y que tiene mucho que ver con la clase actual, les respondo, ¿no? Que en realidad el arroz y el arroz integral, la diferencia que tiene es más que nada que uno tiene más aporte de fibra que otro. No es que el arroz integral no aporte carbohidratos, no engorde, no. Dependiendo de las cantidades, de las proporciones adecuadas que nosotros consumamos, depende si es que van a hacernos subir de peso o simplemente nos van a aportar la energía requerida. Ahora, con respecto a que por ahí estoy viendo la pregunta de si el café se permite en un hipertenso. Mm, ¿Qué pasa? Que el café contiene cafeína. La cafeína, que es lo que tiende a que también suele tender es una de las sustancias que también nos acelera un poquito lo que viene a ser la presión arterial. Entonces, como les comentaba anteriormente, todo depende acerca del diagnóstico y de la gravedad del caso del paciente. Hay algunos pacientes que quizás están controlados y la alimentación está siendo adecuada, se ve que ya sus presiones van disminuyendo poquito a poco, entonces quizás el nutricionista le puede decir, ok, quizás puede consumirlo, pero de forma esporádica, ¿no? Todo depende de la sintomatología y de la gravedad del caso de los pacientes. Por eso que dentro de las recomendaciones no coloqué consumir café, no consumir café, porque todo ello también varía mucho según cada paciente. Ahora, y para finalizar con respecto al plato saludable, tenemos aquí
una proteína. De preferencia se recomienda granos, mejor dicho, carnes magras, que no tengan mucha grasa. Y es por eso que acá menciona, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, limitar las carnes rojas. El queso más que nada se refiere por el contenido de grasa, pero hay quesos que no son. Un truco para poder saber qué tanto de grasa tiene el queso es que mientras más mantecoso sea, mientras más untable sea, es porque tiene mayor cantidad de grasa. Si es que es un queso con poca cantidad de grasa, es porque ya lo tenemos que cortar netamente. O sea, no es un poquito más duro, más consistente, debido a que no tiene grasa, sino tiene mayor cantidad de, se podría hablar un poquito de mayor cantidad de proteína, menor cantidad de grasa. Entonces, por eso, mientras más mantecoso se hace queso, más grasa tiene, así que tener mucho cuidado. Y es por eso que aquí en el plato saludable nos menciona limitar carnes rojas y otros tipos de alimentos. No nos dice no comer, nos dice limitar, que se pueden consumir, sí, pero de forma esporádica, más que nada por el elevado contenido de grasa saturada que tiene. Lo que sí dice evitar la tocineta, es decir, el tocino, carnes frías se refiere a lo que nosotros conocemos como embutidos, ¿no? El chorizo, tenemos a la salchicha, tenemos a la jamonada, al hot dog y otras variedades que hay en el mercado. Y por eso dice, y otras carnes procesadas, porque estas son carnes procesadas o ultraprocesadas que tienen elevado contenido de sodio y también de grasas saturadas. Y algo que también toma muy en cuenta este esquema es manténgase activo, es hacer actividad física. Es muy importante para prevenir muchas enfermedades como dislipidemias, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, entre otros tipos de enfermedades crónicas. Voy a dejar de compartir esto y vamos a ya culminar con lo que son las últimas recomendaciones para poder así dar paso a las conclusiones y también a las preguntas. Igual estoy tratando de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Y también vemos una recomendación que nos da OMS con respecto a la cantidad de sal. Por ahí me parece que me preguntaban con respecto a ello. En personas sanas es menos de 5 gramos de sal por día. En pacientes con hipertensión, esta cantidad disminuye según la gravedad del paciente. Por eso digo, estas recomendaciones son generales. Ya netamente del paciente se tiene que ver en un consultorio y examinando todos los patrones alimentarios, la gravedad con la cual está acudiendo al servicio de salud del paciente. O sea, daría mucho según cada paciente. Pero OMS nos dice, en pacientes sanos, en personas sanas, menos de 5 gramos de sal por día. Ojo, estamos contando con que en realidad los alimentos de por sí ya tienen una cierta cantidad de sal, pero es mínimo. Entonces, estamos refiriéndonos más que nada a lo que agregamos, ¿no? Lo que agregamos para hacer el arroz, para hacer ese estofado o ese guiso o ese sofrito. Ahí tenemos que tener cuidado de no agregar en exceso. Si bien es cierto, a veces cocinamos para varios días o para varias personas, igual tenemos que tener cierta precaución, ¿no? Con respecto al consumo de sal. Y cabe resaltar que aquí se habla de sal en general. Si es que hemos consumido algún embutido, ten por seguro que ya por ahí hay unos 200 o 300 miligramos de sal que estamos consumiendo de más. Si es que vemos la etiqueta, si es que viésemos la etiqueta, veríamos la cantidad de sodio que contiene cada alimento y tenemos que tener mucho cuidado porque eso también suma. Poco a poco va sumando. De por sí los alimentos tienen una cierta cantidad de sodio, pero es una cantidad mínima. Ahora, lo que agregamos en los aderezos y todo ello aumenta la cantidad de sal que consumimos durante el día. Si consumimos estos snacks, estas galletas, estos embutidos y todo ello, aumenta aún más la cantidad de sal que estamos consumiendo durante el día. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la cantidad de sal. En OMS, en pacientes hipertensos se suele disminuir 4, 3, 2 gramos, todo varía. Inclusive hay pacientes que se les recomienda reemplazar la sal por otro tipo, que a ver, vamos a buscar cómo se llama. Vamos a ver. Ah, ya, aquí está. A veces, dependiendo del caso del paciente, no necesariamente en todos los pacientes hipertensos se hace este cambio, pero se suele utilizar algo, una cierta forma de reemplazar, ¿no? Ya no sería cloruro de sodio, que es el componente de la sal, sino se usa cloruro de potasio y cloruro de otros tipos de lo que viene a ser la sal, ¿no? A ver, permítanme. em, Sí, hay ciertas marcas, ¿no? Citrato de potasio, Saldiet. Hay diferentes tipos de marcas que nos proponen una opción que no incluya lo que viene a ser el sodio,
Pero ojo, eso no quiere decir que puedo echar la cantidad que yo desee, porque también se evalúa constantemente al paciente con hipertensión, no solamente en los niveles de sodio que pueda tener, sino también de potasio y de otros minerales. Entonces tampoco no es seguir excediéndose en la cantidad, se tiene que hacer una consejería constante, ¿no? Una información constante al paciente acerca de los efectos que pueden tener en pro y en contra de este tipo de reemplazantes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, listo. Acá tenemos, ¿no? Acá igual les he dejado de tal forma que se pueda visualizar. El enlace también brinda un poquito más de recomendaciones, pero aquí más que nada quise colocar así, ¿no? Entre frutas y verduras, crudas y enteras. Ojo, acá dice también crudas y enteras, o en ensaladas, no picadas. mm, la cuarta parte del plato que sea de estos cereales, de preferencia se recomienda integrales, y el otro 25%, es decir, la otra cuarta parte del plato que sea de proteínas. Vemos acá el pescado, vemos a los quesos, al huevo, vemos ciertos cárnicos. Si acá ponen a carne roja, se recomienda no consumirla tan frecuentemente, pero que sí se puede consumir, ¿no? Limitar un poquito el consumo, más que nada por el contenido de grasa saturada que tiene. Vemos acá como recomendación también grasas poli y monoinsaturadas. Vemos acá los frutos secos, a los aceites vegetales, a la palta, como las fuentes de grasas insaturadas, que sí se deben consumir con normalidad en nuestro día a día y que no se ve un efecto perjudicial a largo plazo con estos tipos de grasas. Y no olvidar nunca de consumo de agua, de hidratarse adecuadamente. Bien, vamos a dar paso a lo que son las conclusiones y también doy paso a que por ahí nos puedan realizar algunas preguntas, ¿no? Si es que hay alguna otra consulta con respecto al tema, para poder así responderlo, ¿no? En lo que voy dando las conclusiones, los invito a que puedan proponer ciertas preguntas con respecto al tema de hoy. Bien, vamos a ver. La hipertensión arterial es muy frecuente en los adultos mayores debido a que ya con el paso del tiempo el organismo ya no funciona con la cierta fluidez, la cierta normalidad con la cual solía tener, ¿no? Poco a poco se va deteriorando todo nuestro organismo se va deteriorando. Eso no quiere decir que aceleremos el proceso. Por eso tenemos que tener bastante cuidado con el cómo nos alimentamos ahora para que en el mañana no padezcamos de esas enfermedades crónicas que tienen desenlaces fatales a largo plazo. Ya sea por factores fisiológicos, como les comentaba, en el adulto mayor es en cierta forma, entre comillas, normal que ya a largo plazo se dé esta enfermedad debido a que ya los vasos sanguíneos ya no tienen la misma elasticidad, de poco a poco el organismo no funciona con normalidad. Y también hay otros factores, estos factores secundarios. Factores secundarios se habla a aquellos factores que sí podríamos llegar a prevenir, que sí podemos, que ya dependen bastante de nosotros. El consumir cantidades adecuadas de fibra, el no consumir sustancias nocivas, el no consumir cantidades excesivas de grasa, de sodio, de hacer actividad física diaria, a ver, ¿cuál otro me está faltando? De informarnos acerca de lo que viene a ser estos temas de alimentación saludable, ¿no? Todos esos tipos de factores secundarios son aquellos que realmente podemos prevenir, que dependen de nosotros. Quizás por ahí el que el Estado no sea riguroso con respecto a los aditivos y todo ello, eso no depende quizás directamente de nosotros. Pero sí hay muchos otros factores, como justo mencionaba una compañera de ustedes, un estudiante, se da el etiquetado nutricional, se informa a la población, depende de nosotros como consumidores críticos ver si es que es necesario, si es prescindible ese alimento o quizás podríamos reemplazarlo por una forma más natural y que no sea con tanto contenido de sodio y de otros aditivos, de otros tipos de componentes que quizás no son prescindibles en nuestra alimentación. Los factores más comunes para la hipertensión es el consumo elevado de grasas, elevado consumo de sal, sobrepeso u obesidad, entre otros, ¿no? Que son todos ellos, los factores más comunes que he colocado ahí, son factores secundarios, es decir, que dependen de nosotros el poder prevenir. Ahora, la prevención se da con el control de alimentos de elevado contenido de sodio, ¿no? Disminuirlos, limitarlos, aumentar el consumo de fibra, aumentar la actividad física, aumentar el consumo de agua, que inclusive a largo plazo, debido a que el riñón se encarga de filtrar, a largo plazo la hipertensión lleva a que el riñón tanto filtrar y filtrar y filtrar va formándose por ahí algunas piedritas, esos cálculos también en cierta forma son consecuencia a largo plazo de lo que viene a ser la hipertensión arterial. Entonces, si bien es cierto, por ahí
me faltó colocar que hay en consecuencias también, dentro de las enfermedades renales, también podríamos estar viendo los cálculos renales, que son muy dolorosos de poder de expulsarlos del organismo, así que tener bastante cuidado con el consumo excesivo de sal, ¿sí? Y de otros alimentos que se han ido mencionando en la clase. Voy a ver acerca de las preguntas que por ahí me han podido colocar con respecto al tema, ¿no? Mm, ya. Dice, el padre de uno de los estudiantes sufrió un accidente cerebrovascular ese medio año. Se le quitó la sal y el azúcar, pero la doctora dijo que mínimas cantidades. Claro, lo que pasa es que tampoco podemos arriesgar a que el paciente tenga una presión arterial muy baja. También es peligroso a largo plazo. Al igual como si es que el paciente tiene diabetes, no se arriesga el paciente a tener un consumo cero de alimentos que nos puedan brindar azúcares. En realidad, se trata de hacer un equilibrio de alimentos que quizás nos brinden carbohidratos, que nos brinden azúcares, pero que la asimilación en el organismo sea lenta para no elevar lo que viene a ser la glucosa en sangre. Igual hablamos de lo que es la hipertensión. El sodio es necesario para muchas funciones en nuestro organismo. Uno de ellos también viene a ser que funciona también en los impulsos nerviosos. El sodio se encuentra en muchas funciones en el organismo. Entonces, tampoco no es quitar la sal, sino limitar un poquito el excesivo consumo que hemos tenido previamente, ¿no? Entonces, siempre son ciertas cantidades que ya dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad que justo nos comenta el estudiante, eh, tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? Que cada recomendación es dependiendo del caso clínico de cada uno de los pacientes, ¿no? En un caso, quizás es limitar el consumo de sal, en otros es tener ciertas pautas, ¿no? Tener un consumo normal, mediante también la adaptación de ciertos hábitos alimentarios saludables. Dice, como bajaba la presión, le quitó el losartán. Claro, el objetivo también de que haya una buena alimentación y los cuidados respectivos es ir disminuyendo poco a poco la dosis del tratamiento farmacológico. El médico no va a querer que toda la vida tengas ese mismo consumo de medicamentos. Lo que trata de ver el médico es disminuir la presión arterial poco a poco al punto en el cual ya quizás ya no tomas la pastilla 2 veces al día, la tomas solo una vez. Y si se ve una respuesta positiva, se va reduciendo, porque tampoco se quiere hacer al paciente farmacodependiente. Hay casos graves en los cuales sí, ya el paciente de por vida tiene que tomar esos medicamentos. Ya es cuando este diagnóstico se ha dado bastante tarde y ya la enfermedad crónica está bastante avanzada. Ya ahí sí, sí, ya el quitar el tratamiento farmacológico es muy complicado. Pero en estos casos en los cuales se llega a tiempo, se diagnostica a tiempo, ya se puede ir disminuyendo poco a poco estas dosis. Porque recordemos, los medicamentos nos ayudan con ciertas patologías, pero a largo plazo, quien sufre bastante en procesarlos viene a ser el hígado, el riñón también, entre otros órganos que se ven afectados negativamente con el consumo excesivo de estos medicamentos. Entonces, por ello que el mismo médico trata de ver, ¿no? Ah, ok, ya su presión arterial está en un nivel adecuado, ya, quitamos una dosis, a ver qué tal le va. Vamos unos días, le dicen, ¿no? Cualquier cosa me llamas o acudes al centro de salud si es que hay algún percance. Asiste al otro control, le ha ido bien, ok, mantengamos entonces una menor dosis para ir reduciendo poquito a poco. Me da miedo que le dé una presión alta. Claro, es que se tiene que tener bastante cuidado. Si es que el médico ha visto por conveniente ya reducir un poco a poco la dosis de ese medicamento que es para la hipertensión, hay que seguir con esos hábitos saludables, con las recomendaciones que nos han brindado, para que así no haya ese peligro, ¿no? Que se pueda subir la presión arterial de esta forma, ¿no? Ah, ya, galletas María, me imagino que se refiere como a las galletas de vainilla aquí en Perú. A ver, permítame un momento. Vamos a poner galletas María. Galletas María. Ahí, listo. Ah, ya, sí, son como unas galletas así. ¿Cuál es el detalle? Que también tienen elevado contenido de sodio, elevado contenido de grasas saturadas, entonces no son, no digo evitar, no consumirlas, pero sí consumirlas con precaución, ¿no? Porque, bueno, a ver, les comparto la pantalla. Buscando, porque claro que depende, el nombre de la marca varía mucho según el país, pero estamos hablando técnicamente de las galletas de vainilla en teoría, ¿no? Las galletas más o menos de vainilla. Entonces, aquí inclusive vemos el empaquete. Galletas María,
elevado contenido de grasas saturadas, elevado contenido de azúcar, y también si es que vemos el contenido de sodio, puede que nos sorprenda bastante que esté ya a nada de tener el octógono de alto en sodio. Entonces ya de por sí, por el hecho de que tiene el octógono de alto en grasas saturadas, me recomendaría que se tenga cuidado del consumo excesivo de esto, ¿no? Ya que es un alimento ultraprocesado, es un alimento con elevada cantidad de grasas saturadas, ahí ya van dos motivos por los cuales se debería como que tener bastante cuidado con el consumo de esta y de otras galletas, ¿no? Hay otras galletas de otras marcas que tienen composiciones que son, digamos que no son tan saludables que digamos, y que su consumo no es imprescindible, no es vital, en realidad se puede reemplazar por otro tipo de alimento más saludable. La maca ayuda a la presión arterial. Con respecto a ello, nos referimos al consumo de fibra y la maca tiene una cantidad considerable de fibra. Entonces, sí, en cierta forma, la maca, la avena, la quinoa, este tipo de cereales integrales, ¿no? Porque tienen un contenido considerable de fibra, ayudan positivamente en lo que viene a ser eh, el prevenir o en todo caso también ayuda con el tratamiento nutricional de lo que viene a ser la hipertensión, ¿no? El consumo de fibra es algo que justo se mencionaba aquí, ¿no? Si bien es cierto, se puso en general el aumento de consumo de cereales, granos integrales, dentro de ello también vemos a estos cereales que nos ayudan con su aporte de fibra. Entonces sí, en realidad se recomienda bastante el consumo de estos cereales. Dependiendo del gusto del paciente, ¿no? Tampoco no lo vamos a obligar a consumir un cereal que no le guste. Podemos ver otras opciones. Aquí tenemos ya lo que es la bibliografía. Acá está la tabla de Perona de composición de alimentos por ahí si es que quieren buscar algún alimento que sea rico en fibra, que les hayan dicho que es rico en fibra, pero no estamos seguros, entonces lo podemos ver por ahí. Acá se ve, ¿no? Del INEI. El 60.8 de la población de 60 años a más ya tiene alguna comorbilidad, dentro de los cuales la mayor parte de estos pacientes, por lo menos ya el 51% me parece de la población adulto mayor ya tiene por lo general alguna comorbilidad, y por lo general suele ser hipertensión arterial. Por eso tenemos que tener bastante cuidado con nuestra población adulto mayor, ya que tienen una alta prevalencia e incidencia de hipertensión arterial en el Perú. Este estudio se realizó y se vio que la mayor parte eran adultos mayores. Entonces, la prevención inicia donde nuestra alimentación saludable lo permita, como justo mencionaban sus compañeros. Depende mucho de nuestra elección, de los alimentos a consumir para poder realmente tener una alimentación cada vez más y más saludable, que es lo que realmente nosotros queremos, ¿no? A largo plazo, para prevenir estas enfermedades y para no tener que estar padeciendo, tener que estar yendo al seguro, tener que estar consumiendo estos fármacos, ¿no? Entonces, una forma es una alimentación saludable, ¿no? Les agradezco muchísimo por la atención, por el aporte, por las preguntas, por la participación de cada uno de ustedes. Hacen que esta clase sea muy agradable, que sea muy fluida. Ya nos estaremos viendo en nuestra ya última clase, que viene a ser el día sábado, sobre etiquetado nutricional. Hoy día hablamos un poquito de ello,